Hoy en adaptaciones cinematográficas que no necesitábamos, vamos a estar platicando acerca de Como agua para chocolate, serie más reciente de Max que adapta este clásico de la literatura mexicana escrito por Laura Esquivel. Y yo sé que voy un poco tarde porque esta serie se estrenó en noviembre del año pasado, pero nunca es un mal momento para funar al nada que veriento de Pedro Musquiz. Así que quédate que estaremos platicando de él y obviamente el resto de personajes de esta novela en este video. Bueno, Como agua para chocolate es una serie que está inspirado en la novela escrita por la mexicana Laura Esquivel y publicada en 1989. En ella seguimos la historia de una familia tradicional que vive en Piedras Negras, Coahuila, durante el inicio de la Revolución Mexicana, es decir, al principio del siglo XX. La familia está compuesta por mamá Elena y sus tres hijas Rosaura, Gertrudis y Tita. Especialmente vamos a enfocarnos en la historia de Tita, quien es la menor de las hermanas y que está enamorada de Pedro Musquiz. Pero le corresponde y entonces va a pedir la mano de Tita, pero resulta que en la familia de la Garza existe una tradición que consiste en que la hija menor no se puede casar porque se tiene que quedar a cuidar de su mamá. Entonces mamá Elena rechaza la propuesta de Pedro y le ofrece en cambio que se case con su hija menor Rosaura. Y Pedro, por alguna extraña razón que aún no consigo comprender, acepta esta propuesta porque le parece que es la única manera que tiene para estar con la mujer que ama. Es así que, como te imaginarás, se empiezan a generar un montón de conflictos en la familia, particularmente con la pobre Tita que tiene que reprimir todo el amor que siente por Pedro. Pero afortunadamente encontrarán salida a todas estas emociones a través de la comida y de prepararlas. Y con ello Tita también contagiará a todas las personas a su alrededor de todas estas emociones que tiene. Debo decir, ya tiene varios días que terminé de ver la serie y debo decir que aún no sé si me gusta o no me gusta. Es decir, no me parece una serie que sea abominable, o sea, se ve que hubo varo porque la escenografía está muy bien, ya hablaré un poco más sobre ello, pero a nivel de la historia sí me parece que es una adaptación muy extraña que se toma muchas libertades. Es decir, si tú eres fan de la novela y quieres verla fielmente retratada, eso no va a suceder, hermana. Pero de todas maneras, pues no me parece, como te decía, una serie abominable o que no se pueda ver, es decir, la disfruté verla. Me hizo pasar muchos corajes, como la novela en sí, entonces todavía no sé si me gusta o no me gusta, pero vamos a intentar ver los aspectos positivos y negativos, obviamente a mi parecer, de esta historia. Para comenzar, una de las cosas que sí me gustó mucho fue ver un poco más del contexto en donde se desarrolla la historia. Como te decía al principio, esta es una historia que se desarrolla a principios del siglo XX, es decir, estamos en los últimos años del Porfiriato e iniciando la Revolución Mexicana. Y en la novela, si bien sí hay varios atisbos de esto, sí se mencionan en algún momento como todos estos conflictos políticos que había en el país, pues al final la historia se constriñe en la familia de la Garza y en la hacienda de las Palomas, que es donde viven. Entonces realmente no tenemos oportunidad de ver qué es lo que estaba sucediendo en el resto de México. Pero en la serie sí se dan espacio para poder mostrarnos un poquito más de cómo es que era la época. Por ejemplo, vemos un baile, vemos el baile que se realiza para celebrar el centenario de la independencia de México, vemos por ahí el cuartel militar, vemos por ahí también un poquito de cómo es que eran los campamentos revolucionarios y particularmente me encantó ver un poquito de cómo es que eran tratadas las enfermedades mentales, es decir, hay un hospital psiquiátrico, que bueno, hay que considerar cómo eran los hospitales en esa época, pero es muy interesante de ver y creo que además de ser interesante, pues es muy chido verlo porque nos permite comprender un poco más del por qué es que los personajes actúan como actúan, ¿no? Porque obviamente el contexto histórico va a influir en su manera de comportarse, pero también de comprender la vida y en ese sentido, pues accionar. En esta misma línea, otra cosa que es interesante ver en esta adaptación es que se le da un poco más de espacio a personajes secundarios. En la novela, obviamente, pues todo está focalizado, uy, la tengo al revés, perdón, en la novela está todo focalizado desde la perspectiva de Tita, entonces, pues el resto de personajes como que quedan un poquito afuera.
y hay algunos personajes que no aparecen o que son incidentales y aquí se les da un poquito de foco. Eso a su vez tiene su parte negativa, pero ya hablaré de eso un poco más adelante. Pero respecto a lo positivo, me gustó ver a ciertos personajes, por ejemplo, Juan, que es quien es la pareja de Gertrudis. Es una historia que llegó a un punto en el que me estaba interesando más que el menso de Pedro. Y otro personaje al que me encantó ver fue al papá de Pedro Mosquis, don Pedro, que verdad es un personajazo y yo lo TQM, porque en la novela pues nada más aparece como en la pedida de mano y ya después ya no vuelve a aparecer, pero aquí se le da un papel un poco más interesante que también habla acerca de cómo es que era entendida la masculinidad y todo ese asunto, pero a pesar de ello y de que es un papá un poco rígido, obviamente también tiene como esta apertura de poder hablar con su hijo y decirle, oye, pues no estoy de acuerdo con tus ideas revolucionarias, pero pues quiero entenderte. Y eso me pareció precioso, de verdad, precioso. Yo te cuemo el papá. No, y hay una escena que me pareció increíblemente satisfactoria, porque literalmente representa todo lo que yo quería decirle. Hay una escena en que después de que Pedro aceptó el compromiso, el papá le regaña y le dice casi que de que güey, o sea, ¿por qué aceptaste? Y entonces el Pedro le sale con esto de que no, es que ¿a poco usted no haría lo mismo? Si es la única manera en la cual va a estar con la mujer que ama. Entonces el papá le dice, pues mira, la verdad es que si tu mamá estuviera viva, estaría muy decepcionada de lo que acabas de hacer, porque eso es ser un cobarde. Y o sea, me lo rostea que yo digo, señor, de verdad lo TQM porque de verdad yo querría golpear también a Pedro. Entonces, gran personaje el del papá de Pedro. El otro personaje secundario que disfruté mucho de ver fue Nacha, quien es interpretado por la maravillosa Ángeles Cruz, que en este perfil queremos mucho, y que su interpretación estuvo muy bien, da cuenta de todos esos saberes ancestrales que se le transmiten a Tita. Y por otra parte, también estuvo muy lindo ver su historia de amor malograda. Eso sí, siento que le restan importancia en el libro, a pesar de que, y bueno, este es un spoiler, a pesar de que ella muere muy pronto en la novela, sigue apareciendo como una presencia apoyando a Tita. Y aquí como que está, pero no está. Particularmente eso se ve en el parto de Rosaura, en donde en el libro Nach está como que al pie del cañón con Tita. Y aquí como que dice, no, pues es que ella lo iba a resolver sola. Entonces, no me encantó. Pero repito, la interpretación de Ángeles Cruz, increíble. Y la tercera cosa que me gustó mucho es la escenificación de los alimentos que se hacen en esta historia. Obviamente una parte fundamental de la novela es el vínculo que tiene Tita con la comida. Y debo decir que cuando vi las primeras escenas que liberó Max para hacer la promo de la serie, no me habían encantado. De hecho, la vi y dije, ¿por qué esto parece un comercial de pan Bimbo artesanal? Pero ya vistos en la serie se ve espectacular. O sea, la comida se ve deliciosa, se ve espectacular. No soy historiadora, entonces no sé si eso es históricamente correcto, el uso de ciertos utensilios, ingredientes, o si así es como se mataban los pollos en realidad, o no sé, o sea, realmente no lo sé, pero sí se ve la comida muy rica. Hay una escena que no está en la novela, pero que está muy chida, porque se ve deliciosa, que son unas quesadillas, hermana. Esta escena de las quesadillas sucede porque en un primer momento don Pedro no quiere aceptar el compromiso de Pedro y de Tita, pero resulta que a Tita se le ocurre hacer unas quesadillas, se las lleva a Pedro y entonces Pedro las comparte con su papá y el papá queda de verdad embelesado y ahí es cuando acepta el compromiso. De hecho, la voz en off nos dice, ay, pues no sabemos si realmente le hablando la plática con su hijo fueron las quesadillas, pero es que de verdad se ven deliciosas. O sea, si alguien me cocina esas quesadillas, yo también quisiera casarme con esa persona. Y creo que el padre de Pedro supo ver que ahí su hijo iba a estar bien comido. Sí, sin segundas intenciones, o sea, lo dije de manera lo más inocente posible, no lo dije con otra connotación, por favor. En ese sentido me gustó mucho la recreación que se hace de los platillos que aparecen en la novela en la serie, por ejemplo el pastel Chabela o las codornices en pétalos de rosa, o sea, de verdad se ven bonitos, pero no me refiero a que se ven bonitos a estética solamente, sino que se ve que realmente hicieron esta investigación. Repito que no soy historiadora, entonces ignoro si realmente se veían así, pero pues a mí me gustó verlo. Bueno, dicho todo lo anterior, ahora sí vamos a entrar con los problemas de esta historia, que son varios. Como te decía, no es una adaptación que sea particularmente fiel y se nota que los guionistas no quisieron serlo. Y esa parte la entiendo. Creo que también nosotros como lectores a veces somos como muy intensos y queremos que las series o películas que se hacen de los libros sean como 100% fieles. Esa parte creo que
no está tan chida porque genera, o sea, realmente es imposible que se lleve de la cabeza de un lector a la pantalla, como que se cumplan todas las expectativas, eso no va a suceder. Pero aquí sí me parece que los guionistas deliberadamente se tomaron como muchas libertades que creo que no ayudan mucho ni a la historia ni a la manera de contarla. O tampoco me parece que sean compatibles con lo que quería contarnos Laura Esquivel. Pero bueno, ahora te cuento. Uno de los problemas que tengo con esta historia es cómo se trataron a ciertos personajes. Vamos a empezar por uno de mis personajes favoritos, que es Mamá Elena. Mamá Elena, la historia de la novela, es un personaje que da miedo. Es un ogro, o sea, es una madre que es absolutamente intransigente, que no quiere a nadie, que no entiende de razones, que se ampara en las buenas costumbres para que todo el mundo haga lo que ella dice. Y realmente es una figura asfixiante que uno cuando lo lee en la novela entiende por qué Tita es incapaz de oponerse y decirle, no mamá, yo no te voy a hacer caso, me voy a casar con Pedro. O sea, obviamente que no. También influye obviamente el contexto de la época, pero es obvio que la casa en la que habitan estos personajes no se mueve nada sin la voluntad de Mamá Elena, pero en la serie como que sí me quedaron a deber eso. En la serie Irene Azuela, quien es la actriz que interpreta a Mamá Elena, como que nada más me parece una mujer amargada y como que sí tiene estos momentos en los que es como muy perra en el sentido de que es muy autoritaria y así, pero hay otros momentos en los que le gritonea a Tita y yo digo, oye, a ver, la Mamá Elena del libro, o sea, ya me lo hubiera permitido que Tita le dijera eso sin soltarle un sopapo. Y ojo, no estoy alentando la violencia, pero sí es muy contradictorio o no me parece que corresponda con la mamá Elena de la novela. A mí me parece que quisieron mostrarnos muy pronto en la serie porque es que mamá Elena era así. Cuando en la novela nos lo plantean ya cuando uno le tiene como mucha tirria, cuando ya la odia mucho, y bueno, pues de repente te cuentan su historia y uno dice, ah, bueno, pues sí era un ser humano y qué fue que le pasó, lo que le pasó. No lo justifica, pero pues lo entiendes, ¿no? Pero en la serie, digo, lo plantearon como muy al principio y como que eso choca mucho, ¿no? Porque al final en la serie a mí no me generó tanto odio Mamá Elena, o sea, realmente dije, ah, pues es una señora amargada y así, pero no me generó este rencor que sí le tengo a la Mamá Elena de la novela. Y siguiendo con el maltratamiento que me parece que se le da a los personajes que integran la familia La Garza, platicarte ahora acerca de mis problemas con Rosaura y Gertrudis. Empezando, empezando con Rosaura, debo decir que Rosaura en la novela es un personaje muchísimo más plano, que si bien nunca se lleva o nunca se nos plantea que tuviera como una gran amistad con Tita o que fueran de estas hermanas que se llevaban muy bien, está lejos de ser esta villana que sí nos quieren hacer pensar en la serie. La serie nos la pone como esta hermana que es envidiosa y que siempre también estuvo enamorada de Pedro y que incluso le roba las cartas a Tita y que no sé qué, pero en la novela esto no sucede así. Obviamente sí no está padre esa parte de que se haya casado con el novio de su hermana, pero también lo hace porque Rosaura al final de cuentas también es una víctima de las circunstancias como Tita, ¿no? Entonces, o sea, realmente no creo que se hubiera podido oponer aunque quisiera a los deseos de Mamá Elena. Y al final el personaje en la novela a mí me genera como mucha lástima porque es un personaje que está deseando también ser amada, que ella pues sigue los consejos de su mamá que le dice, no, pues es que cásate con Pedro y él en algún momento te va a querer y que no sé qué, inténtalo. Y ella siempre se ve como inferior a su hermana, tiene que estar lidiando con este tema de que sabe que su esposo está enamorado de su hermana. Entonces, realmente en la novela me parece como un personaje como mucho más lastimero y como te decía, no este gran villano que quieren plantear en, en la, en la serie. Y una cosa muy similar sucede con Gertrudis. A Gertrudis no la quieren poner como esta mujer absolutamente empoderada que desde pequeña era rebelde y que se opone abiertamente a Mamá Elena y a la normativa, pero la verdad es que en la novela no sucede así, o sea, en la novela, como te decía, los personajes secundarios casi no tienen foco, porque todo está como más centrado en Pedro y Tita, pero lo bien cierto es que tú dices en la historia, pues sí se escapa con un militar después de haber comido la comida de Tita y sentirse como muy fogosa y todo eso, pero pues al final no sabemos mucho de qué es lo que sucede con ella, ¿no?
una de las cosas que sabemos es que se va a trabajar a un bordel, lo cual hace enojar aún más a mamá Elena y termina quemando sus cartas, pero como les digo, no es como esta figura revolucionaria, es decir, Gertrudis en la novela no se va porque realmente tuviera como estas intenciones de querer pelear por la libertad o algo así, sino que lo hace pues porque surge en el momento la oportunidad de irse y porque, bueno, obviamente también estaba un poco cansada de la situación con mamá Elena. Este tipo de problemas de la representación de los personajes también los tiene la protagonista, que es un personaje que en la novela vamos viendo, o parte de su desarrollo es ver cómo es que se va volviendo más fuerte para lograr eventualmente oponerse a Mamá Elena. Pero aquí en la serie nos quisieron hacer parecer que ella siempre tuvo esa oportunidad, o sea, siempre tiene esa voz para poder decirle a Mamá Elena abiertamente ciertas cosas. Considerando que Mamá Elena se supone que es esta figura súper autoritaria, como por qué le puedes decir esas cosas sin ningún tipo de repercusión. También me parece que al personaje de Tita le faltó en la serie el que estuviera como más marcada esta presión que siente por esta tradición familiar. En la serie como que se menciona esta parte de que, bueno, Tita no se puede casar porque es la hija menor y que no sé qué, pero pareciera ser como una excusa de mamá Elena. Y al final de cuentas, pues como que se deja de lado y ya casi no se menciona. Mientras que en la novela siempre se la están remachando a Tita y forma parte de uno de sus temores, ¿no? De el que en algún punto se va a ver absorbida por la figura de mamá Elena y que va a tener que dedicarse a cuidarse y se va a quedar sola y eventualmente se va a convertir en una suerte de mamá Elena en el sentido de que va a ser también una mujer amargada y sin ganas de vivir. Entonces, eso es muy importante en el desarrollo de Tita en la novela y siento que en la serie no se desarrolló bien. Una de las cosas que me falta en esta adaptación es la parte erótica y sensorial que sí tiene la novela. La novela, en pocas palabras vamos a decirlo, es una novela muy hot. ¿Por qué? Porque Tita a lo largo de la historia, como va cocinando, siendo víctima de ciertas emociones, esas emociones las traslada a las personas y se manifiestan de manera física. Por ejemplo, en la boda de su hermana, todos comen el pastel y como ella lo hizo, pues llorando, obviamente porque su güey se iba a casar con otra, todos en la boda se ponen muy tristes porque recuerdan el amor perdido y lloran. Esa es una escena preciosa. Pero aparte de que, como te digo, se manifiesta de manera física, también la cocina se equipara en muchos momentos con lo erótico, ¿sabes? Al final de cuentas, como Tita tampoco puede tener contacto de esa naturaleza con Pedro, la cocina, eso se ve, ¿no? O sea, la cocina es ese fuego que al final tiene Tita, porque Tita también es una mujer como muy sensual, es una mujer joven que aparte está desarrollando deseo sexual, que aparte tiene que ser reprimido, pues lo puede expresar en la cocina, pero en la serie eso no se ve. En particular, por unas escenas, por ejemplo, hay una escena en la novela en la que Tita está como moliendo el maíz y entonces Laura Esquivel lo describe muy voluptuosamente cómo es que tiene abierta la blusa y cómo es que se mueven sus senos por estar pues haciendo el movimiento de moler el maíz. Obviamente, como ven, yo no sé, pero el punto es que en la serie nada más la actriz tiene como medio abierta aquí y digo como, ay hermana, eso qué, o sea, sí me hace falta como que sea más spicy, pues. Y la escena que me parece absolutamente random y no muy bien lograda, o que está lograda como por momentos, pero en general no me encanta, es esta escena icónica de la novela, que es cuando Tita cocina codornices en pétalos de rosa. En la novela, Tita cocina estas codornices porque Pedro le regala unas rosas, mamá Elena se entera y la regaña y le dice tíralas y entonces ella en lugar de tirarlas decide preparar un platillo, que es en este caso codornices, y entonces, pues nada, todos se la comen, o particularmente la que se lo come es Gertrudis, y entonces bueno, eso deriva en que ella empiece como a casi que hervir por dentro y bueno, finalmente se huye con un hombre que va pasando por ahí, ¿no? Pero en la serie como que lo veo como muy, digo, como que esa escena está lograda como por momentos, hay unas escenas muy interesantes en donde
Tita y Pedro se comen literalmente con la mirada y están comiendo los dos y como que hay un intercambio que se está bien chido. Pero la escena de Gertrudis me pareció tan X que digo como, güey, o sea, sí me hace falta como que esta parte erótica, y no lo digo desde lo morboso, simplemente que como te digo, en la novela se equipara la comida o este placer que nos da el comer con el placer sexual. Entonces, sí me falta como que se desarrolle mejor eso. Bueno, ¿te acuerdas que te comentaba que me gustaron mucho la presencia de ciertos personajes secundarios? Pues también hay ciertos personajes que me resultaron absolutamente innecesarios y que dije como es el caso de el tío de Pedro Musquiz. Esa es una subtrama que yo dije, ¿por qué me la estás planteando en la novela? Nunca aparece nada de esto. Y me pareció que era meter personajes que le quitaban foco o que le quitaban tiempo a pantalla a tratar otras temáticas que eran interesantes de la novela, y que al final de cuentas son una manera de generar un conflicto para ayudar a mejorar la imagen de Pedro, que ya voy a llegar a ese punto, ¿no? Pero realmente no me pareció necesaria esta subtrama de que el tío que tiene problemas con el papá y que odia a Pedro Musquiz porque es el heredero de la hacienda y que no sé qué. Te digo, como para qué necesitábamos eso. O sea, la novela en sí misma tiene como mucho drama como para que nos agregues estas cosas. No era necesario. A ver, Como agua para chocolate es una novela a la que quiero muchísimo. La leí cuando era muy joven, no pregunten por qué. Y una de mis fantasías en la vida era alguna vez poder cocinar todo lo que dice Tita, ¿no? Pero a pesar de ese cariño, pues el cariño a veces no te puede cegar. Y en ese sentido, cada vez que he releído la historia me parece cada vez más inverosímil. Porque no encuentro una razón lógica de por qué Pedro acepta este convenio, ¿no? De que, bueno, pues me voy a casar con mi cuñada para estar con la mujer que amo. O sea, no tiene ningún sentido. Y bueno, hay que considerar el contexto histórico de esta historia y hay que decir que en esa época era muy común, era una práctica recurrente, que se robaran a las mujeres. Entonces, yo no entiendo por qué Pedro no se la robó. Y yo sé, me puedes decir, Tania, pero es una historia de ficción. Tania, quizás Pedro no quería que Tita pasara por el juicio de la sociedad al ser robada, de que no sé qué, por oponerse a su familia, sabía que iba a tener que dejar la casa familiar y que no sé qué. Ajá, te lo compro, pero de todas maneras, la solución de Pedro fue como que bueno, no hay problema, voy a estar con la mujer que amo y ella lo va a aceptar. O sea, eso es lo que verdaderamente no cabe en mi cabeza. Que él en su lógica piensa que Tita se va a sentir halagada o que va a aceptar esta situación sin rechistar. Y obviamente eso no sucede. Y luego el güey como que se saca de onda de que diga, oye, pero ¿por qué Tita estará enojada de que me casé con su hermana? O sea, pues ¿cómo quieres que no esté enojada? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, porque aparte también Pedro olvida que dentro de los matrimonios, una de las partes importantes era la formación de una familia. Entonces, él tenía que haber previsto eso. Y aparte también me parece como muy patán de su parte el no asumir la postura de Rosaura, o sea, porque está utilizando a esta mujer solamente para estar con la otra y también espera que Rosaura lo acepte, ¿no? Que diga, ay, bueno, pues no hay ningún problema, yo aguanto vara y pues sé feliz con mi hermano, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Como te digo, este problema de inversimilitud es de origen, es decir, proviene de la novela, y yo creo que los guionistas, cuando leyeron la novela, dijeron, hay que darle un poco más de profundidad al personaje, pero en lugar de hacerlo, así consiguieron hacer un personaje más contradictorio, y ahora te explico. A los guionistas de la serie se les ocurrió una buena idea convertir a Pedro en un revolucionario. Resulta que Pedro se va a estudiar a la ciudad y entonces allí empieza a simpatizar con las ideas maderistas y empieza a querer verse envuelto en este cambio del status quo, ve que es injusto la manera en la cual se ha llevado al país y entonces él quiere participar en esto. Y eso me parece muy bien, pero es, como te decía, totalmente contradictorio con el personaje, porque me estás diciendo que es un güey que es capaz de exponer su vida para cambiar algo que le parece injusto, pero no es capaz de oponerse a Mamá Elena.
Para ello, les voy a leer un comentario que me hizo mi amiga Ide, que resume muy bien esta historia. Pues ponernos a Pedro como este héroe revolucionario, que aparte se dedica a traficar armas y a correr riesgos. O sea, de verdad me pareció uno de los desatinos más grandes que cometió esta serie, porque, como te decía, en lugar de generar profundidad al personaje, lo hace ver aún más ridículo. Si de por sí, como te decía, la novela es absolutamente increíble que Pedro haya decidido esta, esta solución de casarse con la hermana, pues ahora en la serie todavía tiene menos sentido. Bueno, repito que los guionistas quisieron hacer que el personaje fuera un poco más entrañable. En la novela hay que decir que pues Pedro no hace absolutamente nada más allá de ser el interés romántico de Tita y el germen del conflicto entre Tita y Rosaura, pero creo que en la serie tampoco está bien logrado, porque como decía el problema es de origen. O sea, en la novela Pedro es un absoluto estúpido y en la serie pues no es diferente, vamos. No hay un universo posible en el cual podamos querer a Pedro y digamos, ay, sí, claro, pobrecito, está sufriendo y se tuvo que casar con la hermana de su prometida. No, no hay manera, o sea, no hay manera en la cual uno pueda hacer que Pedro sea un personaje querido. Y ojo, o sea, estoy diciendo el personaje, o sea, el actor es muy lindo, o sea, está lindo chico, hay que decirlo. Me parece que hace un buen trabajo con el guión que se le dio, pero repito, no hay manera en la cual uno quiera a Pedro Musquiz. Salvo Tita y Rosaura, o sea, porque aparte de hermanas, como dice el viejo y conocido refrán, o sea, la que se lo queda pierde. Yo realmente no entiendo por qué se están peleando por ese Pedro, o sea, de verdad no, o sea, entiendo que igual no había como muchos prospectos, pero pues también, o sea, pelearse por Pedro es de lo peor. El final, hay que decirlo, no tiene absolutamente nada que ver con la novela. Y debo decirte que estaba viendo la serie bien tranquis y entonces llegó un punto en que dije, oye, son muy poquitos capítulos para que nos cuenten toda la novela. Y entonces, en efecto, resulta que va a haber una segunda temporada. Pero dejando de lado eso, el final de esta primera parte me pareció terrible, porque no sé cómo es que van a lograr hacer que ese final compagine con el resto de lo que nos van a contar. El final es de verdad risible, porque a ver, yo entiendo que esta es una novela de realismo mágico, y por consiguiente suceden varias cosas que pues son fantásticas o mágicas o que no tienen una explicación lógica. Esa parte la entiendo, pero es que hermana, el final es como de que, güey, en que, o sea, me estás diciendo, y esto es un spoiler, pero es que tengo que decirlo porque realmente no entiendo, o sea, me estás diciendo que Pedro revivió, o sea, como o sea, ya eso ya es el colmo, ¿no? Y también la manera en la cual retratan la locura de Tita no me encantó. O sea, en la novela Tita, en efecto, obviamente se siente muy mal cuando muere su sobrino, porque pues al final de cuentas es como una suerte de hijo y aparte también sin quererlo se convierte en un vínculo o una representación del vínculo entre Tita y Pedro. Pero en la novela, o sea, realmente uno entiende por qué es que piensan que Tita está loca, ¿no? Porque la morra va y se encierra y es de que no habla con nadie y está ahí en medio de las palomas y todo el show. Pero aquí, como que no me encantó que la metieran como en el hospital psiquiátrico, que eso sí sucedía en la época, ¿no? Esto de que una mujer como que contravenía las reglas de la familia y entonces, bueno, pues órale, te vas a loquero y eres histérica y ni modo, te vamos a encerrar. Ajá, eso sí pasaba, pero aquí como que no le encuentro como mucho sentido, porque al final de cuentas en la novela, la supuesta locura de Tita es la que le permite entablar una relación más cercana con el Dr. Brown, que aquí en este perfil lo queremos muchísimo. Y si van a hacer este tipo de modificaciones en el guión, este es un llamado a los guionistas de Como Agua para Chocolate para que por amor de Jesucristo hagan que esos dos terminen juntos, para que mi gastritis pueda estar mejor, porque verdad, o sea, otro de los grandes traumas cinematográficos, uno de mis imperios romanos es que Tita no se haya casado con el Dr. Brown. Pero dejando eso de lado, o sea, esta supuesta locura de Tita, eh,
es la que permite que pueda entablar esta relación con el Dr. Brown. Y a la vez, de hecho, Tita nunca va al hospital psiquiátrico en la novela, ¿no? Sí lo pide de favor mamá Elena, pero es justamente que interviene el Dr. Brown. Entonces no sé cómo qué es lo que van a hacer con esa parte y realmente no sé si quiero verlo. No sé, como que se alejan demasiado de la historia original. Como te decía, o sea, está bien que quieran hacer como pues cambios porque les parezcan necesarios para contar su versión de la historia, pero pues no, no me encantó. O sea, al final sí me pareció de lo peorcito de la serie. Fíjate que cuando estaba en esta parte de la promoción de la serie, vi una entrevista de Salma Hayek, que Salma Hayek es productora de la serie, y ella decía que le interesaba esta parte de que las nuevas generaciones se apropiaran de las historias y de que pudieran a su vez contarlas de otra manera. Y eso me parece súper bien, o sea, me parece una idea muy interesante, pero yo no entiendo cuál era la necesidad de tomar un clásico de la literatura mexicana y convertirlo en eso. O sea, realmente siento que se pudo haber llevado a las nuevas generaciones de otra manera y no me parece que sea una serie tan bien lograda en ese aspecto. O sea, no, no me encantó y por eso te decía que me genera conflicto la serie porque está lejos de ser, como te decía, abominable o una serie que no se pueda ni ver, pero, o sea, a nivel de lo que nos quería transmitir Laura Esquivel, no me parece que se logre el cometido. Para mí la novela es una novela sobre la libertad y la búsqueda de, de eliminar ese pasado o de romper con estas tradiciones familiares que a la larga generan mucho sufrimiento. Pero en la serie como que eso no me queda claro, o sea, no entiendo, o cuando terminé de verla no entendí qué era lo que querían decirme tanto los guionistas como los actores, entonces no, no sé. Sí que creo no poder responder todavía esta pregunta que hacía o ese comentario que hacía al principio de si me gustó o no me gustó la serie. Como adaptación me parece que es terrible. Si fuera una serie como original, pues igual y tendría un poquito más de sentido, pero no me encantó porque me parece absolutamente inverosímil. Entonces, pues nada, no sé tú qué opines, no sé si tú ya hayas leído la novela, si hayas visto la serie, si quieras verla, o si quieras, esperar a la segunda temporada y ver qué es lo que sucede, qué decisiones toman y cómo es que nos cuentan esta historia. Y bueno, ahora cuéntame tú qué opinas. ¿Has leído la novela? ¿Has visto la serie? ¿Vas a esperar una segunda temporada? Igual a ti si te gustó, pues dejadme todo esto en los comentarios. Antes de terminar, quiero agradecer a mi amigo José Luis, con quien estuve comentando varios de los capítulos de esta serie y estuvimos juntos junando a Pedro Musquiz y haciendo corajes. Entonces muchas gracias porque tus comentarios me ayudaron a la realización de este video. No dicho esto, no queda más que decirte muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en la siguiente. Adiós.